Jerusalén, el centro de la historia y los descubrimientos arqueológicos. Desde hace miles de años, las escrituras antiguas han señalado que no serían ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Moscú o París las que estarían en el centro de los eventos finales de la humanidad, sino Jerusalén. Esta ciudad ha sido descrita a lo largo de la historia como el epicentro de futuros acontecimientos trascendentales. Los textos sagrados han hablado con claridad sobre la dispersión y el posterior regreso del pueblo de Israel en los tiempos finales, resaltando su carácter sagrado y su importancia dentro de los planes divinos. Jerusalén ha sido, y sigue siendo, un punto de prueba para su gente, lo que provoca que el mundo entero preste atención a lo que ocurre en esta tierra. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Conflictos y tensiones en Jerusalén. En tiempos recientes, los misteriosos sucesos ocurridos en Jerusalén han captado la atención de creyentes en todo el mundo. La ciudad enfrenta una constante amenaza de ataques y conflictos. Desde la fundación del Estado de Israel, la paz ha sido esquiva para la región. Uno de los eventos más recientes fue el ocurrido el 18 de enero, cuando las sirenas de alerta sonaron en la ciudad de Eilat, en el extremo sur de Israel. Poco después, se escucharon fuertes explosiones causadas por el sistema de defensa Cúpula de Hierro, que interceptó un objeto volador procedente del exterior del territorio israelí. Posteriormente, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que no hubo víctimas tras la explosión, aunque no especificaron si el objeto era un misil o un dron. Este evento se sumó a otros incidentes previos. En respuesta a ataques israelíes en la Franja de Gaza, grupos hostiles como el movimiento Houthi en Líbano han lanzado misiles y drones contra territorio israelí. La población ha sido instada a mantenerse en alerta y prepararse para ataques repentinos, lo que ha generado un clima de tensión y preocupación. Descubrimientos arqueológicos en Jerusalén. Más allá de los conflictos, Jerusalén sigue revelando secretos del pasado. Recientemente, arqueólogos descubrieron los restos de un antiguo palacio de aproximadamente 2700 años de antigüedad en el sur de la ciudad. Entre los hallazgos destacan 3 capiteles de piedra caliza y diversos artefactos encontrados en una cresta cercana a la Arman Hanatzer Ramané. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, el diseño de estos capiteles sugiere que pertenecen a la época del primer templo, que según la tradición fue construido por el rey Salomón alrededor del siglo X a.C. Las columnas encontradas presentan un diseño distintivo con un triángulo central flanqueado por 2 espirales, un motivo que todavía se utiliza en las monedas israelíes. Se trata del primer hallazgo de modelos a escala reducida de capiteles monumentales, similares a los que decoraban antiguamente los palacios reales en los reinos de Judá e Israel. El arqueólogo líder de la excavación destacó la excepcional calidad de la mano de obra y el notable estado de conservación de los elementos arquitectónicos. Fragmentos de cerámica hallados en el sitio permitieron a los investigadores fechar la construcción del palacio en el primer tercio del siglo VI a.C. Los objetos encontrados, como vasijas, lámparas y utensilios de arcilla, coinciden con el periodo histórico en cuestión. Se cree que esta edificación fue erigida entre los reinados de Ezequías, aproximadamente 715 a 686 AC, y Josías, 640 a 609 AC, posiblemente como parte de la reconstrucción tras el asedio de Jerusalén por el rey asirio Sennacherib en el 701 a.C. Se especula que el propietario del palacio podría haber sido un monarca de Judá o un noble acaudalado de la ciudad. Uno de los hallazgos más intrigantes es que 2 de los 3 capiteles fueron encontrados cuidadosamente apilados, lo que sugiere que fueron enterrados intencionalmente. Es posible que el resto de la estructura haya sido destruido durante la conquista babilónica de Jerusalén en el 586 a.C. Los fragmentos sobrevivientes probablemente fueron reutilizados en construcciones posteriores. El legado histórico de Jerusalén. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo y ha sido testigo de innumerables eventos históricos. Se cree que su origen se remonta a la conquista del rey David sobre los cananeos alrededor del año 1000 a.C. Desde entonces, la ciudad ha sido un símbolo de fe, historia y conflicto, atrayendo la mirada de personas de todo el mundo. En la actualidad, tanto los acontecimientos políticos como los descubrimientos arqueológicos en Jerusalén siguen captando la atención de creyentes, historiadores y arqueólogos.
Cada nuevo hallazgo arroja luz sobre su pasado milenario, reafirmando su importancia como un punto clave en la historia de la humanidad. Los orígenes de Jerusalén y sus antiguos sistemas de agua. La antigua Jerusalén era una pequeña ciudad construida sobre una cresta que hoy conocemos como el Monte Sión. Su fundador, el rey David, la eligió por dos factores esenciales en la antigüedad: agua y seguridad. En la ladera sur del monte Moría se encuentra la famosa fuente de Gihón, la única fuente natural de agua en la antigua Jerusalén, con una capacidad promedio de 100 metros cúbicos de agua por hora. Según los relatos históricos, en este mismo lugar el profeta Natán y el sumo sacerdote Sadoc coronaron a Salomón, hijo de David, como rey en el año 962 a.C. La mayor obra de Salomón fue la construcción del primer templo en el monte Moría, el cual permaneció en pie por más de 400 años. Ingeniería hídrica en la antigua Jerusalén. En los siglos 8 y 9 a.C., el rey Ezequías, descendiente de Salomón, mandó a excavar un túnel en la roca bajo la ciudad para garantizar el suministro de agua en tiempos de guerra. Este canal, conocido como el túnel de Ezequías, transportaba el agua desde la fuente de Gihón hasta la piscina de Siloé, proporcionando acceso al vital recurso incluso durante un asedio enemigo. Alrededor de la fuente de Gihón se construyó la imponente ciudadela de la fuente, una fortaleza cananea de aproximadamente 3.800 años de antigüedad, cuya excavación tomó más de 15 años. Esta estructura tenía muros de 7 metros de ancho, con piedras que medían entre 2 y 3 metros. La ciudadela cumplió su propósito hasta la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 586 a.C. Fortificaciones y defensa de Jerusalén. La topografía de Jerusalén la convirtió en una fortaleza natural. En la antigüedad, el acceso a la ciudad estaba bloqueado por una serie de acantilados superpuestos, lo que dificultaba el avance de los ejércitos enemigos. En el siglo XVI, el sultán Solimán el Magnífico, del Imperio Otomano, reforzó aún más la seguridad al construir las murallas de la actual ciudad vieja de Jerusalén. Un equipo de arqueólogos descubrió recientemente una muralla de 4 metros de grosor, que se extiende de este a oeste en la cima del monte. Además, hallaron otra muralla de 6 metros de ancho, orientada de norte a sur. El punto donde ambas estructuras se encuentran sugiere que podría tratarse de una de las esquinas del antiguo palacio del rey David, techado en el siglo X a.C. La piscina de Siloé, un sitio de importancia histórica y religiosa. La piscina de Siloé es considerada un lugar sagrado tanto para cristianos como para judíos. Según el Evangelio de Juan, en este sitio Jesús sanó a un hombre ciego, lo que la convirtió en un importante punto de referencia para los seguidores del cristianismo. Esta piscina se encuentra en la antigua ciudad de David, cerca de lo que fue el Jardín del Rey, y se ubica al sureste de las ruinas de una iglesia del siglo V, que durante mucho tiempo se creyó que marcaba la ubicación exacta del sitio. Los antiguos habitantes de Jerusalén construyeron varios sistemas de agua para transportar el líquido desde la fuente de Gihón hasta el interior de la ciudad, incluyendo la piscina de Siloé. Durante el siglo I a.C., los cananeos edificaron una torre de defensa alrededor de la fuente y fortificaron la ciudad con murallas y torres de vigilancia. Sin embargo, el acceso al agua también representaba un riesgo, ya que los invasores podían utilizar estos recursos en su beneficio. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Para evitarlo, el rey Ezequías bloqueó la fuente de Gihón y el estanque superior, construyendo un nuevo sistema subterráneo para garantizar el suministro de agua a los habitantes de Jerusalén sin exponer la fuente a posibles ataques. Un legado que perdura en el tiempo. La historia de la piscina de Siloé y sus sistemas hidráulicos se remonta a más de 700 años antes de Jesús. En el siglo VII a.C., el rey Ezequías anticipó un posible asedio por parte del monarca asirio Sennacherib y tomó medidas para proteger el acceso al agua. El relato bíblico en 2 Reyes 20:20 menciona cómo Ezequías construyó un estanque y un conducto para llevar agua a la ciudad, un testimonio de la avanzada ingeniería de la época y del valor estratégico que tenía Jerusalén en la historia antigua. Hoy en día, las ruinas de estos antiguos sistemas de agua siguen siendo objeto de exploración y estudio, revelando nuevos detalles sobre el pasado de esta ciudad milenaria.
Jerusalén continúa siendo un punto clave de la historia y un símbolo de resistencia, fe y civilización. El túnel de Ezequías y el estanque de Siloé, historia y significado. El túnel de Ezequías, construido en el siglo VII a.C., es una impresionante obra de ingeniería con una longitud de 533 metros, un ancho promedio de 60 centímetros y una altura de aproximadamente 2 metros. Este pasadizo subterráneo tenía la función de transportar agua desde una fuente natural hasta el estanque de Siloé, un depósito esencial en la antigua Jerusalén. El estanque de Siloé, también conocido como el estanque del Segundo Templo o estanque inferior, es un sitio de gran importancia histórica y religiosa. Más allá de su propósito original, es recordado en la tradición cristiana porque, según el Evangelio de Juan 9:7, Jesús realizó allí un milagro al devolver la vista a un hombre ciego. Durante la época de Jesús, el estanque servía como punto de encuentro para los habitantes de la ciudad, quienes acudían en busca de agua fresca. También era utilizado por peregrinos en su camino hacia el templo y pudo haber tenido funciones como baño ritual judío o incluso como un espacio recreativo similar a los baños romanos. La historia del estanque a lo largo de los siglos. Tras la Primera Guerra Judeo-Romana en el año 70 después de Cristo, el estanque de Siloé quedó en ruinas y, con el paso del tiempo, fue cubierto por tierra y escombros. En el siglo V después de Cristo, la emperatriz bizantina Eudoxia mandó construir una iglesia y un estanque conmemorativo en el lugar donde se creía que había ocurrido el milagro de Jesús. Durante siglos, este sitio fue considerado el lugar tradicional del relato bíblico. Hoy en día, los restos de esta iglesia bizantina aún pueden observarse cerca del túnel de Ezequías. El estanque original, de dimensiones considerables, permitía que las personas descendieran a él para sumergirse por completo o simplemente lavar su rostro y manos. El relato del ciego sanado por Jesús en este lugar es un símbolo de fe y transformación, recordando a los creyentes que Cristo es la luz del mundo y ofrece salvación a quienes confían en él. El sistema de agua en la antigüedad. Para proteger la fuente de agua de Jerusalén, se construyó un túnel subterráneo que permitía canalizar el flujo del manantial hacia la ciudad, evitando que quedara expuesto a ataques enemigos. Se cree que este sistema existía desde tiempos antiguos y que incluso fue utilizado por el general Joab, del rey David, para conquistar la ciudad de los jebuseos. Bajo la monarquía judía, este sistema hídrico siguió en uso hasta la época del rey Ezequías. Con la amenaza del imperio asirio, conocido por su fuerza militar y sus conquistas implacables, Ezequías tomó medidas defensivas para proteger Jerusalén. La estrategia de defensa de Ezequías. Cuando el rey asirio Sennacherib arrasó varias ciudades de Judá y avanzó hacia Jerusalén con un ejército de 185,000 soldados, Ezequías reforzó las murallas de la ciudad y aseguró el suministro de agua para impedir que los invasores tuvieran acceso a ella. El antiguo túnel cananeo aún estaba en uso en ese momento, pero contaba con aberturas que permitían el riego de los jardines en el valle de Cedrón. Para evitar que el enemigo se beneficiara del agua, Ezequías selló la salida del manantial superior y desvió el flujo a través de un nuevo túnel subterráneo, dirigiéndolo hacia el oeste, hasta un estanque ubicado dentro de las murallas de la ciudad. Además, construyó una represa y fortificó la zona para garantizar que el agua quedara completamente resguardada dentro de Jerusalén. Este sistema de suministro de agua continuó utilizándose durante siglos, incluyendo el periodo del Segundo Templo, y hoy en día es una de las atracciones arqueológicas más fascinantes para quienes visitan la ciudad de David. El estanque de Siloé y su significado en la historia. En el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén y gran parte de la ciudad fueron destruidos por los romanos, el agua seguía fluyendo hacia el estanque de Siloé. Según fuentes judías, este estanque era el lugar de donde se recogía el agua utilizada en rituales de purificación. Una de sus funciones más importantes era la preparación de las aguas mezcladas con las cenizas de la vaca roja, utilizadas para purificar a quienes habían estado en contacto con un cadáver. Este rito de purificación era esencial, ya que la ley judía prohíbe que una persona ritualmente impura ingrese al monte del templo. Una vez rociada con esta agua especial, la persona quedaba purificada y podía ascender al lugar sagrado. Aún en la actualidad, esta restricción sigue vigente y se cree que solo podrá levantarse cuando se encuentre una nueva vaca roja que cumpla con los estrictos requisitos religiosos, lo cual, según la tradición judía,
ocurrirá en la era mesiánica, la libación de agua y la celebración de Sukkot. Durante la festividad de Sukkot, cuando el templo aún estaba en pie, se llevaba a cabo un importante ritual conocido como la libación de agua. En esta ceremonia, el agua del estanque de Siloé era llevada al templo y vertida sobre el altar. Este acto era acompañado por una celebración de tal alegría y emoción que, según las fuentes judías, quien no haya presenciado esta festividad nunca ha experimentado una verdadera alegría. Descubrimientos arqueológicos en la ciudad de David. Las excavaciones en la ciudad de David han revelado importantes hallazgos que conectan este sitio con la historia del antiguo reino de Judá. Se cree que las generaciones posteriores de la dinastía davídica continuaron ocupando la zona del Palacio Real, lo que hace posible que el último rey de Judá, Sedequías, haya utilizado este mismo edificio. En 2007, arqueólogos descubrieron 2 sellos de cerámica quemada que datan de la época de la destrucción del primer templo. Estos sellos llevan inscripciones con nombres hebreos, Yukal ben Selemiyahu y Gedaliahu ben Pashur. Curiosamente, estos nombres coinciden con los de 2 ministros mencionados en el libro del profeta Jeremías, quien predijo la caída de Jerusalén en tiempos del rey Sedequías. Otro hallazgo significativo es un antiguo frontón arquitectónico descubierto en la misma área. Este fragmento, actualmente exhibido en el Museo de Israel, data de la época de David y su diseño ha sido reproducido en la moneda israelí de 5 shekels. La fortaleza de Jerusalén a través del tiempo. A pesar de las múltiples destrucciones que Jerusalén ha sufrido a lo largo de su historia, la arqueología continúa revelando pruebas de su pasado glorioso. Estos descubrimientos no solo confirman los relatos históricos y bíblicos, sino que también sirven como recordatorio de la profunda conexión del pueblo de Israel con su tierra y su fe. Para los creyentes de distintas tradiciones, Jerusalén sigue siendo un símbolo de esperanza y espiritualidad. A través de los siglos, tanto judíos como cristianos han mirado hacia esta ciudad con la esperanza de la redención y la llegada de tiempos de paz. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.